Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hoy os traemos el cómo se juega de Pyramids. Si no conocéis el juego, os dejamos aquí arriba y en la descripción del vídeo un enlace al anterior vídeo donde hicimos una presentación y una valoración. Recordad que el objetivo del juego es construir una necrópolis formada por una pirámide, un obelisco y una tumba. Tendremos 10 turnos para hacer esto y al final de los 10 turnos, el que tenga más puntos gana la partida. Dicho esto, pasemos al ¿cómo se juega? Pues nada, empecemos explicando con detalle los componentes. 105 cartas de construcción que representan el material con el que construiremos los diferentes edificios de nuestra necrópolis. Estas cartas contienen 2 o 3 piedras de diferentes colores que pueden ser azul, blanco, rojo, verde o amarillo. Algunas de estas cartas contienen glifos, que son estos dibujitos que hay aquí, que representan uno de los 3 edificios que podemos construir, por ejemplo, la pirámide, el obelisco o la tumba. Y nos darán puntos extras si utilizamos esta carta de construcción para construir el edificio representado en este glifo. También tenemos 5 losetas de dioses egipcios donde se muestra un número del 1 al 5, además del nombre y el símbolo de cada dios y un recordatorio de qué es lo que este dios nos permitirá construir. Por ejemplo, este dios nos permite construir en la pirámide, este nos permite construir en la pirámide pero también en la tumba, este en la pirámide y en el obelisco, este nos permite construir en los 3 edificios y este también nos permite construir en los 3 edificios. También se puede ver viendo el dibujito que hay aquí abajo. Aquí, por ejemplo, solo se ve la pirámide, por lo tanto es lo mismo, representa que solo podemos construir en la pirámide. En cambio aquí se ve la pirámide y se ve la tumba. Aquí se ve la pirámide y se ve el obelisco. Aquí se ven los 3 edificios y aquí también se ven los 3 edificios. Disponer de estas losetas nos permitirá poder usar las cartas de construcción que hemos visto antes para construir en los diferentes edificios de nuestra necrópolis. Veamos el setup de la partida. 1. Coger las losetas de dioses que participarán en el juego según el número de jugadores. Para 2 o 3 jugadores se cogen todos los dioses menos el número 5. En cambio, para partidas a 4 o 5 jugadores se utilizan todos los dioses. 2. Siguiendo el punto número 1, elegiremos los dioses que deban entrar en juego según el número de jugadores y los colocaremos en orden ascendente en el centro de la mesa. Por ejemplo, esto sería para una partida a 4 más jugadores, ya que hemos colocado el dios número 5 y además el dios número 4 está por la cara de 4 o más jugadores. Si fuéramos a 2 o 3 jugadores, deberíamos retirar el dios número 5 de la partida y deberíamos darle la vuelta al dios número 4. Además hay que tener en cuenta que si solo jugáramos 2 jugadores, realmente se acaba jugando con 3 dioses, pero se hace de la siguiente manera. Se elige un dios al azar y se retira de la partida, por ejemplo este, y jugaríamos con estos 3 dioses. En la siguiente ronda, el dios que hemos retirado volvería al juego, y se retiraría el siguiente, y jugaríamos una ronda con estos 3 dioses. La siguiente ronda haríamos lo mismo. Meteríamos el dios que hemos retirado, que sería el 3, y sacaríamos el siguiente, que es el 4. Y así sucesivamente, teniendo en cuenta que cuando toque devolver el dios número 4, el que se retiraría sería el número 1. Y así iríamos haciendo durante 10 rondas hasta que se acabara el juego. Por ejemplo, si la partida fuera a 3 jugadores, lo dejaríamos así y pasaríamos al punto número 3. 3. Mezclar las cartas de construcción boca abajo y repartir una a cada jugador. Por ejemplo, así. 4. Dejar el resto de cartas de construcción boca abajo formando un mazo al lado de las cartas de dioses. Y 5. El jugador que haya sido el último que ha visto una pirámide se convertirá en el jugador inicial. Ahora estamos preparados para empezar la partida. Como hemos dicho, la partida está formada por 10 rondas. Cada una de estas rondas tiene 4 fases. Una primera fase de preparación de la cantera, una segunda fase de selección de un dios, una tercera fase de selección de las cartas de construcción y construcción de la necrópolis y una última fase de fin de ronda, que ahora explicaremos detalladamente. Fase número 1. Preparación de la cantera. El jugador inicial revela cartas del mazo de construcción de 2 en 2, sacando tantas parejas de cartas como número de jugadores. En este caso, como somos 3 jugadores, debería revelar 3 parejas. 1, 2 y 3 parejas. Fase 2. Selección del dios. Empezando por el jugador inicial y siguiendo en el sentido horario, cada jugador elegirá uno de los dioses y lo pondrá en su zona. Es importante tener en cuenta que el número de cada uno de estos dioses indica el orden
en el que se jugará la siguiente fase, que consistirá, ahora la explicaremos, en la selección del material de construcción y en la construcción de la necrópolis. También hay que recordar que no todos los dioses permiten construir en todos los edificios. Por ejemplo, el dios número 1, que tiene la prioridad más alta a la hora de elegir el material, solo permitirá construir en la pirámide, pero en cambio el dios número 4, que es el que tiene menos prioridad a la hora de elegir el material, te permite construir en los 3 edificios. Imaginemos la situación en que el jugador inicial pues, ha elegido el dios número 3, entonces el siguiente jugador ha decidido que él quiere ser el primero porque le interesa mucho una determinada piedra y ha elegido el número 1, y entonces el jugador número 2 pues, ha decidido que con el 2 tiene suficiente para escoger antes que el 3, pero después que el 1. Este dios no lo habría elegido nadie. En esta situación podríamos pasar a la fase número 3 para acabar de entenderlo. Fase número 3. Selección de la carta de construcción y construcción de la necrópolis. Empezando por el jugador con el número más bajo en la loseta de su dios y siguiendo en orden ascendente, se realizarían las siguientes acciones. Es decir, primero actuaría este jugador, aunque no es el jugador inicial, pero es el que tiene el dios más bajo, luego actuaría este jugador y por último acabaría actuando el jugador inicial, porque es el que tiene el dios más grande. Las dos acciones que se deben hacer son estas. Primer paso, se escoge una de las parejas de las cartas de construcción y se añade a nuestra mano. Es decir, si yo fuera este jugador y tengo esta carta que es la inicial, además podría ser el primero en elegir y, por ejemplo, podría elegir estas dos. Y me las añadiría a mi mano. En segundo lugar, utilizaría las cartas que tengo en la mano para construir según lo que me deje construir mi dios. En este caso yo tengo 3 cartas, pero solo podría usar una porque mi dios solo me permite construir en un edificio. Si yo en vez de elegir el dios número 1 hubiera elegido el dios número 4, yo podría construir las 3 cartas, porque podría construir una para la pirámide, una para el obelisco y una para la tumba. Por lo tanto, es importante recordar que solo se puede usar una sola carta de construcción por edificio que te permita tu dios. La parte de construir la explicaré más adelante, después de explicar las fases, porque quiero que quede bien claro. Después de esto, pasaría el turno al siguiente jugador que tuviera el dios más bajo, que sería este, elegiría él una de estas dos que quedan, imaginamos que elige estas, se las pondría en su mano y ahora él podría utilizar estas 3 cartas para construir en 2 sitios, porque su dios le permite construir tanto en la pirámide como en la tumba. Y por último, el último turno sería el turno del jugador inicial, que tiene el dios más alto, que se tendría que quedar con lo que ha sobrado y nadie ha querido, se lo pondría en su mano y podría construir en este caso también solo 2, ya que él tiene pirámide y obelisco. Una vez todos los jugadores han hecho su fase de selección de piedras de la cantera y construcción de la necrópolis, pasaríamos a la última fase. Fase número 4, fin de ronda. Cuando todos los jugadores han jugado su turno de construcción, se acaba la ronda y se devuelven los dioses al centro de la mesa. En la mano de cada jugador, como mucho, debe quedar una sola carta. Por lo tanto, en este caso que yo tenía de este dios y he usado una carta, ya veremos cómo para construir, esta la he usado para construir, en mi mano me quedan 2 cartas. Entonces, de estas 2, obligatoriamente debo descartar una, ya que al final de la ronda solo puedo quedarme una carta. En cambio, este jugador, que tenía el dios número 3, él ha podido usar 2 cartas para construir, con lo cual estas 2 estarán construidas y en su mano solo le habrá quedado una carta, que no necesitará descartar. Finalmente, el jugador de la izquierda del jugador inicial recibe el token de jugador inicial y pasaríamos a iniciar una segunda ronda. Y así iríamos jugando y jugando hasta hacer 10 rondas. A las 10 rondas, la pirámide de todos los jugadores estaría completa y se pasaría a la puntuación de la partida. Ahora pasaremos a explicar cómo funciona el tema de la construcción que hemos visto que se realiza en la fase número 3. Para construir la pirámide selecciono una carta y la construyo, poniéndola así. La pirámide básicamente tiene que tener 4 niveles. El primer nivel tendrá 4 cartas, en el segundo nivel habrán 3 cartas, en el tercer nivel 2 cartas y en el último nivel una sola carta. Entonces a cada ronda que yo llegue con 3 cartas o con 2, yo cuando me toque construir la pirámide seleccionaré una de ellas y iré construyendo así. De forma que siempre debo construir adyacente a una que tenga, o si tengo 2 puedo construir encima de esta manera. Pero claro, ahora no podría poner ahora una aquí. La siguiente fase de construcción me tocaría ponerla aquí.
Y en una siguiente fase, pues podría poner, por ejemplo, aquí, o podría poner aquí, o podría poner aquí, ¿vale? Imaginaos que pongo aquí. En la siguiente, por ejemplo, podría poner aquí. En la siguiente podría poner o aquí o aquí. Imaginaos que pongo aquí. Ya tengo dos niveles. En una siguiente fase, cuando construya, pues puedo construir o aquí o aquí. Imaginaos que coloco aquí. En otra fase, aquí. Y por último, en la última fase, que aquí ya serían las 10 cartas hechas, tendríamos nuestra pirámide completa de 10 cartas. Así se iría construyendo la pirámide. Construcción del obelisco. Cuando tengamos un dios que nos permite construir un obelisco como este, pondremos una carta de construcción en el obelisco. De la siguiente manera. La primera carta del obelisco se coloca a la derecha de la pirámide. Imaginaos que yo aquí he ido construyendo una pirámide, ¿vale? Y llevo esto, y ahora decido, llevo esta parte de la pirámide, y ahora decido construir un obelisco. Pues la primera la pondría aquí, a la derecha de la pirámide. A partir de entonces, cada vez que yo decida construir una carta en el obelisco, imaginemos que ahora estoy en otra ronda, que tengo este dios, me permite construir el obelisco, pues cojo la carta que yo quiera y la coloco justo encima. Y el obelisco se iría construyendo así, una encima de otra. Las que queramos. Igual que la pirámide es obligatorio poner una carta en cada ronda y por lo tanto al final tener 10, en el obelisco construiremos cuando nosotros queramos. Y así iríamos construyendo nuestra pirámide a la vez que también podemos ir construyendo nuestro obelisco. Construcción de la tumba. Imaginemos que ahora, pues lo mismo, tenemos un dios que nos permite construir en la tumba. Además de poner, si fuera este dios, además de poner la carta de la pirámide y de poner una carta en el obelisco, me quedaría una carta, si es que hubiera tenido 3 al inicio de la construcción, que la tendría que poner en la tumba. Y esto lo que se hace es ponerse boca abajo debajo de la pirámide. Y esto forma la tumba. Entonces, en una siguiente fase, si yo llego con 2 o 3 cartas también, pues lo mismo. Si ahora, por ejemplo, tuviera este dios, el número... No, el 3 no, porque no permite tumba. Si tuviera el número 2, que me permite pirámide y tumba, pues cogería una carta para la pirámide, que por ejemplo la podría poner aquí. Y para la tumba me quedarían 2 cartas, si he empezado con 3. Y estas 2 elegiría una, la pondría en la tumba. Y esta simplemente me la guardaría para la siguiente ronda. Este mazo no se revela hasta el final de la partida durante el recuento de puntos, aunque cualquier jugador puede mirar las cartas que tiene en su tumba en cualquier momento. Después de la 10ª ronda, todos los jugadores deberían tener algo parecido a esto. Una pirámide completa de 10 cartas, un obelisco, una tumba y puede que alguna carta en la mano. En este momento el juego termina, se descarta la carta de la mano, se revela las tumbas de cada jugador y se pasa al recuento de puntos que se realiza de la siguiente manera. Para puntuar utilizaremos una de las hojas de puntuación que vienen con el juego. En estas hojas, en cada columna, pondremos el nombre de un jugador. Y pasaremos a puntuar de la siguiente manera. Empezaremos por la pirámide, luego puntuaremos el obelisco y finalmente puntuaremos la tumba, los glifos y marcaremos la puntuación total. Vale, empecemos por la pirámide. Por cada color de piedra contamos el número más grande de piedras de ese color conectadas ortogonalmente, es decir, sin contar diagonales. De esta forma tendremos tantos puntos de cada color como la conexión de piedra más larga de ese color. Por ejemplo, miremos esta pirámide. Yo primero puntuaría los rojos. Tengo que mirar cuántas conexiones rojas ortogonales tengo en mi pirámide. Pues en este caso, esta roja no está conectada ortogonalmente, es decir, ni en horizontal ni en vertical con ningún rojo, pues 0. Bueno, una. Esta, lo mismo, una. No está conectada. Pero estas dos sí están conectadas, por lo tanto aquí yo tengo un 2. Por lo tanto, mi conexión más larga roja sería un 2. Aquí pondría un 2. La verde, lo mismo. Aquí tengo 1, 2, 3. Aquí tendría 3, que sería la más larga, porque las otras están solas. Por lo tanto, aquí tendría un 3. De las amarillas, pues aquí también tendría 3, y las otras están solas, por lo tanto, esta sería la más larga. Otro 3 en el amarillo. De la blanca, pues también tengo 3. 1, 2 y 3, porque esta es diagonal, así que no cuenta esta conexión. Pues 3 puntos para la blanca. Y del azul, pues solo tengo 2, que sería o esta, tanto da porque son iguales, 2 de longitud, por lo tanto 2. Con esto tendría la puntuación de la pirámide. Además ganamos un punto extra por cada piedra de la conexión más larga que tengamos. O sea, en total, de todos los colores,
tengo que mirar cuál es mi conexión más larga, que en este caso mi conexión más larga es de 3, que podría ser por ejemplo la verde, pues ganaría un punto extra por cada piedra de esta conexión, es decir, 1, 2, 3. Pues el bonus de color sería de 3. Y por último ganaríamos 10 puntos extra si cumplimos que hemos ganado un mínimo de 3 puntos de victoria en cada color. Si como mínimo hay un 3 en cada uno de los colores, marcaríamos esta casilla que nos daría 10 puntos. Sumaríamos todo y tendríamos el total que nos ha dado la pirámide. Ahora pasaríamos a puntuar el obelisco. Para puntuar el obelisco contamos el color que se repite en el mayor número de niveles y puntuamos según la tabla de puntos del obelisco. Es decir, un punto por un nivel, 3 puntos por 2 niveles, 6 puntos por 3 niveles, 10 puntos por 4 niveles y 15 puntos por 5 o más niveles. En este caso yo tengo 1, 2, 3, tengo 4 niveles de obelisco y en los 4 niveles tengo el color amarillo. Por lo tanto, como tengo 4 niveles y en los 4 niveles hay un color que se repite, ganaría exactamente 10 puntos. Si hubiera hecho un quinto nivel con amarillo, ya ganaría 15 y a partir del quinto ya me quedo con 15 puntos. Seguidamente pasaríamos a puntuar la tumba. ¿Cómo puntuamos la tumba? Pues se cuentan el número de piedras de cada color que hay en total en todas las cartas de tumba. Se compara con el de los demás jugadores y se mira qué jugador es el que tiene más piedras de cada color. Y se otorgan 5 puntos de victoria por cada mayoría que tenga cada jugador. En caso de que haya un empate en algún color, nadie puntúa, ya que nadie tiene la mayoría de ese color. En mi caso aquí tengo 2 amarillas, 2 azules, una blanca y una roja. Lo apuntaría aquí. Los demás jugadores harían lo mismo. Y ahora compararía. Si yo he tenido una roja, pero el jugador 2 ha tenido 2 rojas y el jugador 3 ha tenido 0 rojas, pues los 5 puntos se los llevaría el jugador 2, porque es el que tiene más de color rojo. Luego miraríamos el verde. Yo del verde no tengo ninguna, tengo un 0. Pues solo que el jugador 1 tuviera un 1 y el jugador 3 tuviera un 2, pues ya sería el jugador 3 el que se llevaría los 5 puntos por tener más piedras de color verde. Y haríamos eso en todos los colores. Y pondríamos el total aquí. De forma que ya tendríamos puntuada la tumba. Para acabar, se puntuarían los glifos. Los glifos, como hemos explicado antes, son estos dibujos que hay en algunas de las piedras. ¿Cómo se puntúan los glifos? Pues por cada glifo que tenga un jugador colocado en el edificio correcto, se ganan 2 puntos extra. Es decir, si en la pirámide tenemos una carta de construcción con un glifo de pirámide y otra con un glifo de tumba, se reciben 2 puntos por el glifo de pirámide, pero ninguno por el de tumba porque no está en el edificio que le corresponde. Pongamos el ejemplo. Aquí, este glifo no me da ningún punto. ¿Por qué? Porque es de obelisco y está puesta en mi pirámide. Pues nada. Este tampoco porque es de tumba. Pero este sí que me da 2 puntos, porque es de pirámide y lo tengo en la pirámide. Y este también. Por lo tanto, aquí de glifos ya tendría 4 puntos. 2 por este y 2 por este. En el de tumba tendría 2 puntos más, porque este es de tumba y está en la tumba. Por lo tanto ya serían 6 puntos. Y aquí también tengo un glifo que es de obelisco que está en el obelisco, por lo tanto 2 puntos más, ya serían 8. En total de glifos aquí tendría 8 puntos. Lo pondría aquí y ahora ya estamos preparados para sumar el total de pirámides con el obelisco, con el total de tumbas, con los glifos y tendríamos la puntuación final. El jugador que haya obtenido más puntos gana la partida. Y con esto queda explicado el Pyramids. Cualquier duda no dudéis en dejarla en los comentarios. Esperamos que os sea de utilidad el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuando subimos nuevos vídeos y compartid. ¡Adiós!